¿Puedes oír tu corazón latiendo ahora? Tal vez esté acelerado. Tal vez estés temblando por dentro, aunque tu rostro finja firmeza. Es el miedo. Se instala en silencio, no con gritos, sino con susurros. ¿Y si no funciona? ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si fracasas otra vez? Esos susurros ya han paralizado imperios antes de nacer. Ya han destruido sueños antes de convertirse en planes. Ya han silenciado voces que podrían haber cambiado el mundo. Pero existe un secreto. Uno que los grandes descubrieron. No necesitas eliminar el miedo para actuar. Solo necesitas no obedecerlo. Mira, el miedo es una sombra proyectada por tu imaginación. Y como toda sombra, crece cuanto más huyes de la luz. La luz de la acción, del coraje, de la decisión. La luz de la verdad. Y la verdad es esta. Nadie vence sin miedo, pero los que vencen actúan incluso con él. Thomas Edison no creó la bombilla porque no tuviera miedo al fracaso. Simplemente decidió que el miedo no tendría voto en sus decisiones. Walt Disney no fundó su imperio de castillos animados porque fuera un optimista ingenuo. Lo despidieron, lo llamaron poco creativo, quebró varias veces. Pero actuó, insistió, se movió, incluso con miedo. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que el coraje es ausencia de miedo. No lo es. El coraje es decisión. Es una declaración silenciosa. Sí, tengo miedo. Y aún así, voy. La mayoría espera a que el miedo desaparezca para comenzar. Pero el miedo solo disminuye cuando comienzas. Cuando te levantas. Cuando enfrentas. El miedo no respeta palabras, respeta acciones. ¿Y por qué importa esto? Porque el mundo no da espacio a los que esperan. La oportunidad no llama 3 veces. El tiempo no regresa. El universo no negocia con quien duda demasiado. Quien espera tener confianza para actuar vivirá viendo a los que actuaron con dudas recoger resultados. Es duro oírlo, pero también es liberador. Porque eso significa que no necesitas estar listo. Necesitas estar comprometido. Comprometido con tu visión, con tu verdad, con la persona en la que sabes que puedes convertirte. El miedo es natural. La parálisis es opcional. ¿Alguna vez has pensado cuántos sueños están enterrados por miedo al juicio? ¿Cuántas ideas revolucionarias murieron en el silencio de un sí? ¿Cuántas empresas, libros, canciones, invenciones, nunca salieron de la mente de alguien porque esa persona creyó que necesitaba más confianza, más validación, más tiempo? Mientras tanto, los audaces, no los más preparados, sino los más decididos, hicieron historia. Lincoln perdió elecciones, sufrió profundas depresiones, fracasó en negocios, fue ridiculizado, hasta convertirse en uno de los presidentes más respetados de la historia de Estados Unidos. Porque continuó, porque actuó, incluso con miedo. Hay una llama dentro de ti. Puedes sentirla. A veces parece débil, pero nunca se apaga. Es la prueba de que hay algo esperándote más allá del miedo. Y no necesitas escalar montañas gigantes ahora. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y luego otro. Y otro más. Porque la acción construye impulso. El impulso construye confianza. Y la confianza comienza después del coraje. Nunca antes. Napoleón Hill escribió: el punto de partida de toda conquista es el deseo ardiente. Pero lo que pocos entienden es que ese deseo solo se vuelve poderoso cuando actúas en su nombre. Desear no cambia nada. Pero actuar transforma lo invisible en tangible. Lo que comienza como una idea se convierte en realidad cuando decides no retroceder, incluso sudando frío, incluso con las manos temblorosas, incluso sin garantías. Y aquí está la paradoja. Cuanto más esperas seguridad, menos seguro te sientes. La seguridad viene de la osadía. Viene del acto de decir: tengo miedo, pero tengo más miedo de una vida no vivida. Tienes que preguntarte, ¿qué duele más, la incomodidad de la acción o el arrepentimiento de la parálisis? Porque el tiempo pasará de todos modos. Los días correrán, los años volarán, y lo único que te llevas es la historia que escribiste con tu propio coraje. La historia de lo que pudiste haber sido no se escribirá con excusas. Se escribirá con movimiento, con caídas y nuevos comienzos, con derrotas temporales y victorias arduamente conquistadas. Henry Ford fue considerado un loco por imaginar que todos tendrían un coche. Pero él no estaba esperando consenso. Estaba movido por visión. Visión sin acción es fantasía. Pero visión con acción, aunque temblorosa, es revolución. Y si estás sintiendo miedo ahora, perfecto. Eso significa que estás frente a algo importante. El miedo nunca aparece en callejones sin salida. Aparece cuando estás a punto de romper límites. Aparece cuando estás en el umbral entre el tú de antes y el nuevo tú. Y solo lo atraviesa quien actúa. No quien piensa demasiado. No quien consulta todas las opiniones. Sino quien cierra los ojos y dice: es mi momento. Es mi vida. Y aunque tenga miedo, voy a construir lo que nací para vivir. No necesitas gritar. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas comenzar. Un correo enviado. Un video grabado. Una llamada hecha. Un proyecto iniciado. Una disculpa. Un nuevo hábito. Acción. Movimiento. Vida. Porque cada paso, por pequeño que sea, es una declaración al universo. Estoy aquí. Estoy listo. Y voy, con o sin miedo. Porque la verdad es esta: el coraje es un músculo.
Y los músculos no crecen con descanso. Crecen con resistencia, con presión, con dolor. Pero cada acto de acción frente al miedo fortalece ese músculo, hasta que lo que antes parecía aterrador se convierte en la nueva normalidad. Y entonces creces de nuevo. Y el miedo aparece de nuevo. Y avanzas de nuevo. Así es como se construye una vida épica. Un legado. Una leyenda. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el mundo respeta a quien actúa? Incluso cuando se equivoca. Incluso cuando falla. El error de quien actúa vale más que el silencio de quien solo observa. Porque quien actúa aprende. Quien actúa evoluciona. Quien actúa desafía al destino en lugar de ser moldeado por él. El miedo quiere que te encojas, que te escondas, que te conformes. Pero existe un código que siguen los visionarios, la osadía del movimiento. No importa si todavía es pequeño. El paso de hoy es la base del imperio de mañana. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Humillado. Llamado anticuado. ¿Y qué hizo? ¿Se escondió? ¿Se dio al miedo? No. Empezó de nuevo. Fundó otra empresa. Y volvió más fuerte. Porque entendió algo que todos necesitan interiorizar. El fracaso temporal es solo el camino que pavimenta la victoria definitiva. Pero eso solo lo descubre quien actúa, quien enfrenta, quien se mueve. El miedo ama la comodidad, ama la rutina, ama la previsibilidad. Pero el crecimiento vive al otro lado del desconcierto. Nadie construye una vida extraordinaria dentro de la zona de seguridad. ¿Quieres una vida común o una vida que inspire? ¿Quieres ser recordado como alguien que se adaptó o como alguien que rompió los patrones? Esa elección se hace todos los días, en el silencio de tus decisiones. Cuando nadie te ve, cuando solo tú sabes lo que sientes, y aún así decides actuar. Puedes engañar a los demás con palabras bonitas, con discursos de algún día, de cuando esté listo, pero tu alma lo sabe. Sabe que naciste para más. Sabe que ese miedo que te aprisiona no es más fuerte que el fuego que te llama. Y la verdad más brutal, y más liberadora, es esta. O actúas con miedo, o vives dominado por él. Puedes hacer alianzas con excusas o con resultados. No se puede tener ambos. La mente encuentra justificaciones para mantener todo como está. Pero el espíritu grita por expansión. Puedes ignorar ese grito por un tiempo. Enterrarlo en distracciones, en series, en comparaciones, en vicios. Pero siempre regresa, en la madrugada silenciosa, en los momentos de soledad, en esa presión en el pecho que no es tristeza, es estancamiento. Y no te engañes, el miedo no desaparece con el tiempo. Se adapta, se infiltra, asume nuevas formas. El miedo a empezar se convierte en miedo a crecer. El miedo a fallar se convierte en miedo a destacar. El miedo a exponerse se convierte en miedo a ser visto. Es una danza infinita, hasta que dices, basta. Y comienzas a bailar otra melodía. La melodía de la acción, de la superación, del propósito. Porque el propósito no es algo que se encuentra. Es algo que se construye. Ladrillo por ladrillo. Acción por acción. Valentía por valentía. Napoleón Hill escribió que toda adversidad, todo fracaso, todo disgusto trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Pero para cosechar esa semilla, hay que plantar acción. No basta con creer. La fe sin obras es un sueño sin tierra. Tienes que levantar la pala y cavar. Enfrentar la dureza del suelo de la realidad y plantar aunque no haya garantías. Aunque tengas miedo de la cosecha. Porque el verdadero agricultor de la vida siembra sabiendo que vendrán tormentas, pero actúa de todos modos. Y no esperes que los demás te entiendan. Las mayores ideas de la humanidad comenzaron solas, incomprendidas, rechazadas, hasta volverse inevitables. No necesitas aprobación. Necesitas decisión. La mayoría se reirá de ti, hasta que triunfes. Y luego preguntarán cómo lo lograste. El precio de la libertad es el coraje de ser ridiculizado antes de ser respetado. El coraje de ser juzgado antes de ser admirado. Pero eso solo asusta a quien vive para agradar, no a quien vive para transformar. Tienes que recordarlo todos los días. El miedo es ruidoso, pero la verdad es constante. El miedo grita, la verdad susurra, pero el susurro de tu verdad es más poderoso que cualquier grito externo, porque viene desde dentro. Y lo que viene desde dentro es eterno. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vivir intensamente, auténticamente, poderosamente. Y vivir así exige acción, incluso con miedo. Piensa en a quien admiras. Personas que cambiaron tu vida, que inspiraron tus pasos. Ahora detente y observa, no eran diferentes de ti. Solo eligieron actuar cuando todo decía que esperaran. Eligieron fe en lugar de duda, movimiento en lugar de parálisis. Y esa elección, hecha todos los días, las llevó a lo extraordinario. Tú puedes hacer esa elección ahora, en este mismo momento. Porque lo que separa lo ordinario de lo extraordinario es simple, el acto de continuar, incluso cuando se tiene miedo. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. Y más necesario para el mundo de lo que puedes ver ahora. No dejes que el miedo apague tu luz. El mundo necesita lo que llevas dentro. Tu arte, tu visión, tu valentía, incluso imperfecta, incluso temblando. Porque el coraje imperfecto sigue siendo coraje. Y el mundo se mueve por quienes se atreven, no por quienes dudan.